Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Fernando Grosso, soy director ejecutivo de Cultura Alfa y presidente de la Fundación Eleuteria y vamos a compartir algunos minutos en este vídeo para conversar acerca de lo que son las ideas fundamentales de aquello que llamamos pensamiento estratégico, con la expectativa no solamente de clarificar nuestro pensamiento en esto, sino también de encontrar un mecanismo que pueda hacernos eficiente para poder entrenar esta capacidad tan apreciada en todo espacio de conducción organizacional. Probablemente una de las ideas sobre las cuales más se habla y más se experimenta en los espacios de todas las organizaciones es esta idea de estrategia. Y como suele suceder habitualmente cuando un término se pone tan de moda, muchas veces se generan, por supuesto, distintas interpretaciones sobre ello, pero también muchas distorsiones en términos de lo que realmente significa. Para muchos, la estrategia tiene que ver con hacer un plan. Para otros, la estrategia tiene que ver con aplicar determinado tipo de modelos, pero nosotros vamos a decir que la estrategia es mucho más que eso. La estrategia no es una técnica, no es un modelo, excede lo que significa hacer un plan, más allá de que la expresión planeamiento estratégico se utiliza mucho, pero como vamos a ver, el concepto de estrategia es mucho más abarcativo. ¿De qué hablamos entonces cuando hablamos de estrategia? Ante todo, hablamos de una manera de pensar, o como vamos a definir en apenas unos minutos, un determinado tipo de modelo mental. Si vamos a remitirnos a la historia del término, la idea de estrategia surge en la antigüedad, concretamente en la Grecia clásica, y era una expresión que se utilizaba a modo de una función o una responsabilidad que se les concedía a los jefes de las antiguas ciudades-estados en frente a un momento de conmoción y fundamentalmente cuando la ciudad era amenazada por un enemigo externo. Así, por ejemplo, el busto que tenemos en imagen, en todo caso, representa a el gran Pericles, que durante muchísimos años fue ungido con el cargo de gran estratego de la ciudad de Atenas. Pero la estrategia y el rol del estratego en esa mirada clásica se basaba fundamentalmente en tres grandes ideas. Insisto en lo que les decía hace apenas unos instantes. Operaba fundamentalmente cuando la ciudad se veía amenazada por un invasor externo. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque más allá de análisis mucho más complejos y que probablemente muchos de nosotros hayamos tenido contacto con ellos, el centro de la mirada estratégica es la expectativa de una amenaza. Ahora vamos a profundizar adecuadamente. Pero volviendo a los tiempos de Pericles y las antiguas ciudades-estado, se decía que el rol del estratego era tomar las decisiones claves en términos del momento, del lugar y de las armas con las que se iba a llevar adelante las batallas que representaban la defensa de la ciudad. Por supuesto que en contextos muchísimo más complejos hay otras variables que podemos incorporar en este universo decisorio, pero no perdamos de vista que estos tres elementos, adaptados por supuesto al marco organizacional y contextual que corresponda, siguen siendo el eje de toda decisión estratégica. El momento, o si lo prefieren, el tiempo, el lugar, o en otras palabras, el escenario, el territorio donde se va a desplegar y las armas, en todo caso, los recursos que se van a emplear
en esa confrontación. Momento, lugar, armas, la base de toda decisión estratégica. Pero, en definitiva, y a propósito de esto que adelantábamos, de que entender la estrategia es ante todo entender que la misma se dispara u opera sobre situaciones que se perciben como amenazantes o frente a obstáculos que un determinado contexto presenta al momento de pensar en cómo cumplir con nuestros objetivos, bien podríamos decir que la estrategia es un patrón decisorio, es decir, una forma de tomar decisiones frente a una situación de conflicto, o como muchas veces se dice, frente a una hipótesis de conflicto. Porque la decisión estratégica puede operar, y aquí una gran diferencia con esa idea con la que habitualmente asociamos o la asociamos del planeamiento. La mirada estratégica puede aflorar frente a una situación en la que tratamos de anticipar, y ahí sí podríamos hablar de un plan, pero también opera frente a una situación totalmente emergente. ¿Bajo qué principios decidimos frente a lo inesperado, frente a aquello que representa una contingencia o que sencillamente no está en los planes de nadie? Veámoslo de esta manera. Nosotros operamos en cualquier marco organizacional sobre un contexto, algo que nos rodea y que está permanentemente influido por un sinnúmero de variables, variables que por supuesto no controlamos y en todo caso lo que tenemos que ver es cómo nos posicionamos frente a ellas, y esas variables pueden representar oportunidades o amenazas. Las hipótesis de conflicto, que son, vuelvo a insistir en esto, el punto de partida del desarrollo estratégico, surgen al momento en que soy capaz de especular sobre aquellas amenazas que se presentan. Luego sí podremos pensar de qué manera las oportunidades, es decir, aquellas variables que son favorables, pueden facilitarnos el seguir adelante y cumplir con nuestros objetivos, de qué manera podemos encontrar fuerzas cooperativas, alianzas que faciliten nuestro desempeño, pero siempre el punto de partida es esto que llamamos una hipótesis de conflicto o mucho más sencillamente una amenaza. En este marco, una decisión estratégica, en definitiva, cumple con las mismas pautas que cualquier tipo de decisión. Podríamos decir que cualquier tipo de decisión no programada, para aquellos que conocen los fundamentos de la teoría de la decisión. Pero sin importar demasiado esto al momento del análisis que nos planteamos, entendamos que una decisión estratégica implica una fase de análisis que representa el conocimiento, la búsqueda de información y el diagnóstico sobre la situación que enfrentamos, una concepción de posibles cursos de acción, de líneas a seguir, la evaluación de cada una de ellas y la selección de la que consideremos más favorable para nuestros fines, la ejecución y el permanente monitoreo con los ajustes que esto pueda llegar a requerir. Si tuviésemos que sintetizar esto en una definición, y siempre con esta idea de el origen militar de la expresión, pero sin, por supuesto, limitarlo por ello a este terreno, podemos decir en un sentido amplio que la estrategia tiene que ver con reconocer situaciones competitivas y operar sobre el campo de fuerzas en función de los objetivos que nos proponemos y de los recursos disponibles. Es decir, en función de esta capacidad, podemos anticipar determinadas situaciones de conflicto, cosa que por supuesto vamos a tratar de hacer en todo momento, o reaccionar de la forma más favorable posible cuando no hemos podido ejercer la anticipación y ese conflicto se nos presenta frente a nosotros. La estrategia muchísimas veces es
un fenómeno emergente, sobre todo en contextos dinámicos y de alta complejidad. Pero el eje que nos convocaba en este espacio era hablar cómo desarrollar el pensamiento estratégico. Decíamos entonces, si la estrategia no es un plan, si la estrategia no es un modelo o una serie de modelos a aplicar, ¿qué representa? Y decíamos al principio, ante todo, un modelo mental. ¿Qué es esto? Nuestra mente está construida en torno a una serie de paradigmas. Los paradigmas son aquellas afirmaciones que tanto en forma consciente como inconsciente hacemos sobre la realidad que nos rodea. Muchos de esos paradigmas se forman a partir de lo que llamamos evidencias, hechos, cosas objetivas, pronósticos de una base científica, pero también muchos de esos paradigmas se forman a partir de creencias que hemos incorporado. Esto no está ni mal ni bien. Nuestra subjetividad está presente en todas las decisiones. Pero, ¿cómo funciona esto que llamamos un modelo mental? Probablemente podamos visualizarlo mejor en este gráfico que compartimos y que vamos a ampliar un poco ahora para que todos lo podamos analizar mucho mejor. Pensémoslo de esta manera. Nuestra mente es una gran computadora, un gran ordenador que recibe determinados ingresos y que en función de eso elabora determinadas respuestas. Por simple que parezca la metáfora, es bastante útil para poder explicar esto. Decíamos que nuestras organizaciones, nosotros mismos, si queremos pensarlo en forma individual, estamos insertos en un contexto que está plagado por una gran incertidumbre y donde interactúan un montón de variables que están fuera de nuestro control. Lo cierto es que ese contexto genera determinados estímulos que de alguna manera tratan de movilizar nuestra reflexión, o en otras palabras, nuestra respuesta. Para eso, esos estímulos, la información que decodificamos a partir de eso que llamamos un proceso reflexivo, atraviesa una serie de filtros. Esos filtros son los paradigmas que decíamos recién, que como anticipábamos pueden estar compuestos por conceptos aprendidos y arraigados, aprendizajes que hemos tenido, vivencias que hemos transitado, pero también por costumbres y tradiciones. Si no tuviésemos estos filtros, si no pudiésemos utilizar estas características de nuestro funcionamiento mental que operan como activadores de nuestra acción, sencillamente caeríamos en la parálisis. Equivocados o no, nuestros paradigmas son el motor de nuestras acciones y en funciones de eso elaboramos nuestras respuestas. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros, como decíamos, muchos de los elementos que forman parte de ese modelo mental o de ese conjunto de paradigmas son creencias que hemos adquirido. Algunas de ellas, como decimos otras veces, pueden ser potenciadoras, es decir, pueden favorecer nuestro accionar, permitirnos generar ventajas, otras se convierten en limitaciones. Y hay un montón de información y de mecanismos de respuesta que sencillamente no los tenemos incorporados. La mala noticia de esto es que obviamente cuando uno no tiene incorporado determinado dispositivo mental para proceder en consecuencia, obviamente hay un montón de acciones que a otros les pueden parecer obvias y que a nosotros nos van a parecer ausentes sencillamente. La buena noticia es que nosotros podemos, de alguna manera, y siguiendo con esa metáfora de la que hablábamos, reescribir nuestros paradigmas. ¿De qué manera? Incorporando nuevos conceptos, como si en un software de un ordenador nosotros introdujésemos nuevas sentencias que nos permitan cumplir con nuevas funciones.
La esencia del desarrollo de esto que llamamos el pensamiento estratégico y la posibilidad, permítanme seguir jugando con esta metáfora de reescribir nuestro software mental, pasa fundamentalmente por tener en cuenta algunos de aquellos que llamamos principios del pensamiento estratégico. Imaginemos en este sentido algo así como una gran lista de control que frente a una determinada situación que se presenta como emergente o que podemos anticipar a partir de algunas de ellas que llamábamos hipótesis de conflicto, nosotros utilizáramos esa lista de control como una suerte de chequeo de si estamos pensando realmente en todo lo que deberíamos pensar. Es como decir, se presentó esta situación y no debo olvidarme ninguna de estas cuestiones. Vamos a intentar entonces construir una suerte de lista de control con esta filosofía que nos permita poder incorporar algunos conceptos fundamentales que nos ayuden a que nuestra mente en forma natural piense en términos estratégicos. La primera aclaración que debo hacer que está lista donde vamos a recorrer rápidamente 10 principios esenciales del pensamiento estratégico. Por supuesto que no es exhaustiva, podríamos hablar de muchos factores más a considerar, pero en principio sobre esta base de las ideas que vamos a compartir, seguramente vamos a poder consolidar mucho más nuestra capacidad decisoria en este terreno. Vamos entonces, sí, al primero de esos principios que vamos a mencionar, que es el principio de la que llamamos la visión prospectiva. No importa si nuestra decisión estratégica la tomamos como un acto de anticipación o si simplemente es la reacción a un suceso emergente. En cualquier situación, nuestra decisión debe considerar si realmente estamos pensando a largo plazo, porque aún una reacción frente a una contingencia que nos parece lo único que puede ser viable frente a eso, muchas veces compromete recursos y situaciones que decididamente nos van a perjudicar en un momento futuro mucho más de lo que esa coyuntura amenazante representa. Entonces, el primer filtro que tenemos que incorporar es cómo seguirá adelante nuestra organización o nosotros mismos, si lo estamos pensando en términos de una estrategia de desarrollo personal, podrá proyectarse en un momento futuro a partir de esta decisión que yo estoy tomando mediante un suceso presente. Primer filtro, visión prospectiva. Hoy hablábamos de los planes. Y hablábamos recién, obviamente, de la idea de la anticipación, de la hipótesis de conflicto. Por supuesto que esto es importante, pero lo que tenemos que tener claro que en todo plan, cualquiera sea la naturaleza del mismo, lo más importante no es lo que nosotros prevemos que vamos a hacer frente al escenario que se presenta como más probable, sino lo que vamos a hacer cuando se presenta la contingencia en materia de pensamiento estratégico, y este es el segundo punto de nuestra lista de chequeo, lo más importante no es lo que pensemos que es lo más probable que va a ocurrir, sino qué es lo que haríamos cuando ese escenario que visualizamos como más probable no se produzca. Tercer concepto. Decíamos que la estrategia se dispara a partir de aquello que llamamos una amenaza. Cuando existe un algo o un alguien que de alguna manera genera algún obstáculo para que nosotros podamos cumplir con aquellos objetivos que nos hemos propuesto. Obviamente nuestros recursos, la totalidad de los recursos que contamos en ese momento y en ese lugar,
son aquellos sobre los cuales vamos a construir nuestros mecanismos de defensa frente a esa potencial amenaza. Pero hay una cuestión fundamental en todo pensador estratégico, que es no detenerse exclusivamente en los recursos que se posee, sino analizar en un sentido amplio el campo de fuerzas interveniente en ese contexto y ver cuál es la factibilidad de alianzas. Si me permiten volver a la terminología bélica, aunque no necesariamente, como decíamos al principio, deba aplicarse en forma exclusiva a esto, ninguna batalla se gana sin aliados. Lo planteemos en términos de un conflicto de esta naturaleza, lo planteemos en el terreno comercial, de negocios, empresarios, donde permanentemente se utilizan estos conceptos, lo planteemos en el espacio de la lucha de poder interna de cualquier organización, siempre es una premisa fundamental en el acto de pensar estratégicamente, visualizar el tipo de alianzas que podemos construir. Cuarto punto, competencias esenciales. Todos nosotros en forma individual y todas las organizaciones en las cuales actuamos, en las que estamos insertos, a las que pertenecemos, cuentan con atributos que les son únicos, con capacidades que las diferencian, que en el caso personal tienen que ver obviamente con el aprendizaje que hemos incorporado a lo largo de nuestra vida, que en el caso de las organizaciones tienen que ver con las raíces de su cultura organizacional y que se traducen en cosas en las cuales, para decirlo en términos sencillos, realmente somos buenos, realmente nos distinguimos. Esto es lo que llamamos competencias esenciales. Todos tenemos competencias que son esenciales y todas las organizaciones las tienen. Podríamos decir, pero eso ya es asunto de otro tipo de análisis, que el problema es que muchas veces no somos conscientes de ello o nos cuesta descubrirlas. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta, una vez que tengamos identificado que el éxito de toda estrategia, la llave de la superación de esos obstáculos, siempre va a estar atada a una competencia esencial que tengamos. Obviamente, si no podemos descubrirlas, si no podemos explotarlas, o si aún conociendo cuáles son, no las ponemos por delante en términos de la elaboración de los mecanismos de respuesta que pretendemos utilizar frente a esa situación amenazante, es muy poco probable que nuestra estrategia sea exitosa. Otro concepto fundamental a tener, y ya llegando a la mitad de este recorrido que nos proponíamos. Hay una cuestión fundamental, más allá inclusive de la estrategia, en cualquier tipo de decisión, sobre todo para lo que tiene que ver con la fase de análisis, de diagnóstico de la situación y en consecuencia lo que va a condicionar después los cursos de acción que elegimos, que es nuestra capacidad para establecer prioridades. A veces parece una cosa obvia, pero en situaciones de alta complejidad no siempre está claro qué son las cosas que realmente son prioritarias y cuáles no. Y al momento de pensar en cuáles son los objetivos que realmente vale la pena cumplir, dentro de ellos cuáles son las metas más importantes, dónde vamos a comprometer nuestros mejores recursos, es muy común perder de vista esto. Y alguien puede decir, pero yo tengo un montón de cosas que son igualmente de importantes. No lo dudo, pero siempre tiene que haber alguna que sea más importante que otras. Siempre es posible establecer un orden preciso de prioridades, tanto cuando se trata de avanzar como cuando se trata de preservar aquello que tengo. En el momento que pierdo de vista cuáles son las verdaderas prioridades, la acción seguramente va a estar
totalmente distorsionada respecto de los resultados que quiero lograr. A propósito de esto de las prioridades, y a propósito de esto que sugeríamos, ¿no? En definitiva, toda acción siempre está sujeta a un marco de restricciones. Otro concepto importante a tener en cuenta es aquello que llamamos el enfoque, la concentración de recursos. Precisamente a partir de esas prioridades de las que estamos hablando, nuestros mejores recursos, nuestros mejores esfuerzos, la base de la acción prevista tiene que estar lo más concentrada posible en el punto verdaderamente crítico de aquella situación que tratamos de superar. Otro concepto fundamental es la idea de sinergia. A veces también no se comprende bien lo que significa este término. Sinergia, que es un término que se utiliza por analogía de muchas cuestiones que tienen que ver con las ciencias biológicas y físicas, representa la propiedad que tienen dos o más elementos para potenciar sus efectos cuando se combinan entre sí. En términos mucho más sencillos, podemos decir que actuamos con sinergia cuando la combinación de recursos que tenemos o cuando aquellas acciones, aquellas líneas de acción que pretendemos seguir se combinan y se potencian en forma virtuosa al llevarse adelante juntas. Un elemento central en este análisis estratégico es qué tipo de sinergias podemos generar, cómo podemos combinar de esta manera virtuosa los recursos, los esfuerzos y en definitiva cuál es el trazo común que podemos llevar adelante en torno a las líneas de acción pensadas. Escuché alguna vez por ahí decir que los aficionados hablan mucho de estrategia y los profesionales hablan mucho de logística. Y no sé si es exagerada la expresión, pero hay una cosa que es absolutamente real. Las mejores intenciones, los mejores planes fracasan por los pequeños detalles. Hablar de logística no solamente significa pensar en la infraestructura, en los recursos de sostén, en la operatividad de aquello que pensamos hacer, sino precisamente poner el foco en aquellos pequeños detalles que pueden llegar a hacer fracasar nuestra acción. Claro, cuando hablamos de la estrategia en el marco de la organización, en cualquier plano institucional, en el seno de cualquier grupo o equipo de trabajo, estamos hablando de personas, sobre todo en aquello que tiene que ver con la implementación. Entonces hay una cuestión fundamental que no puede dejarse de lado, que es un intangible, pero de altísimo valor, que es la cohesión que exista entre las personas que son responsables de llevar adelante los cursos de acción seleccionados. La identidad en cuanto a valores, la visión compartida, la moral común, la motivación, la disciplina, son aspectos fundamentales. Como muchas veces se ha dicho, es mejor que un plan perfecto, una acción munida del máximo compromiso. Pueden haber decisiones estratégicas que hasta inclusive sean mediocres, pero que llevadas adelante con la motivación y con la cohesión necesaria, generan un impacto mayor que brillantes decisiones que flaquean en la implementación por falta de compromiso de aquellos que lo tienen que llevar adelante. Y directamente vinculado con esto vamos a nuestro último punto de este recorrido que estamos haciendo, que es la unidad de comando. Nuevamente en el plano organizacional, nuevamente en un equipo de trabajo, puede haber muchas líneas formales establecidas en materia de autoridad, puede haber muchos liderazgos
alternativos y convivientes, pero al momento de la acción, solamente la cabeza de alguien que se haga absolutamente responsable de toda la operación garantiza el éxito. Como dice un viejo y querido colega mío, todo lo que tiene dos cabezas es un monstruo. Y en materia de estrategia, esto se nota muchísimo. En definitiva, en este recorrido que hemos hecho hasta acá, como decíamos, hemos repasado una serie de conceptos fundamentales. Fíjense, a propósito de lo que decíamos al principio, que ninguno de ellos representa por sí mismo ni un modelo, ni una metodología, ni nada que se le parezca, sino que son universos conceptuales. Pero como decíamos hoy, pretendemos que estos actúen como una verdadera lista de control al momento de chequear nuestras decisiones cuando enfrentamos este tipo de situaciones que definimos como estratégicas. Y una cosa más, en todo espacio competitivo, nunca pierdan de vista que cuando la amenaza es la confrontación, siempre debemos ejercer ante todo el principio de la disuasión. Vale como un viejo principio castrense, pero vale también en cualquier orden de la vida cuando nos enfrentamos a un conflicto. Como se supone que decía aquel mítico general chino Sun Tzu, si es que existió tal personaje, triunfan aquellos que saben cuándo luchar y cuándo no. Espero que les haya sido útil este espacio que hemos compartido hasta aquí. Espero fundamentalmente que estas ideas transmitidas nos movilicen hacia eso que decíamos, poder entrenarnos a nosotros mismos en términos del repaso de estos conceptos que vertíamos y realmente adoptarlos como un verdadero checkout mental respecto de nuestro análisis y nuestra elección frente a este tipo de situaciones. Como digo siempre en estos espacios compartidos, lo más importante es compartir ideas, inquietudes, experiencias, todo aquello que más allá de esto que yo les estoy contando nos pueda servir para enriquecernos a todos. Y de este punto de vista los invito, tienen allí en pantalla en este momento un QR que los desemboca directamente en una mensajería que atiendo personalmente y serán bienvenidos todo tipo de comentarios sobre esto, porque insisto, soy, en definitiva, un convencido que no hay saber más rico que aquel que se concreta cuando somos capaces de compartir cosas con un otro. Hasta aquí llegamos entonces con esta propuesta de hoy. Seguiremos conversando sobre esto y seguramente sobre muchas otras cosas. Chao, hasta pronto.